Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña de que callaran, dijo: israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó el pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio, unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: tu misericordia es un edificio entero, eterno. Más que el cielo has afianzado tu felicidad. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Después de ese llamado que escuchábamos ayer, que hace Jesús a la conciencia individual, para que cada uno tome la decisión personal de salirse de la tiniebla, salirse de ese mundo asfixiante de violencia, de mentira, para aceptarlo a Él como la verdadera alternativa de vida. Ahora comienza Jesús la instrucción a los discípulos para la misión. En el pequeño fragmento que leemos hoy encontramos dos partes fácilmente distinguibles. En la primera se refiere a la relación de los misioneros con Él, que es el que los envía. En la segunda se refiere a la relación de los misioneros con los destinatarios, o sea, a los que Él los envía. Primero se refiere a la relación de los misioneros con Él, valiéndose de un refrán que era muy conocido en aquella época, también el evangelista Mateo lo cita. Pero en este refrán tenemos que tener mucho cuidado. Jesús cita el refrán, pero solamente usa una parte de él. El refrán decía: el criado no es más que su señor, pero el siervo dice, el siervo no es más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Jesús ha llamado a sus discípulos amigos. Por consiguiente, no es intención suya llamarlos siervos. Así que la primera parte del refrán, que era algo cultural, él lo cita, pero no la usa. Él quiere valerse de la segunda parte del refrán. El enviado no es más que el que lo envía. No quiere decir que es menos, quiere decir que no es más. Esto implica una cosa: un envío es una misión, un gesto de confianza en alguien. A ese envío se corresponde con responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad para responder. El enviado debe desarrollar la habilidad para responder por la misión que se le confía. Debe desarrollar la habilidad de responderle al que lo envió. Eso es iniciativa propia, pero implica desde el primer momento el hecho de asumir su identidad como enviado. Yo soy el misionero, yo no soy el que envía. La misión no la inventé yo, a mí se me confió una misión. Si yo quiero desarrollar una misión diferente, estoy en plena libertad, pero entonces ya no voy en nombre del que me envió, ahora voy en nombre propio. ¿Es eso lo que Jesús quiere decir? Sería irresponsable de parte de los discípulos apartarse de la línea de conducta que Él les señala. La línea de conducta que Él señala estaba expresada en el gesto que acababa de hacer, que aquí lo evoca. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos. ¿Qué significa esto de lavarles los pies a los discípulos? Ya lo oímos el Jueves Santo. Jesús nos muestra con su actitud un Dios que se remanga y se agacha para servirles a los hombres. Y el servicio consiste en darles la categoría de señores, es decir, la categoría de hombres libres.
Ese es el ejemplo que Él les ha dado. Esa es la línea de conducta que Él ha trazado. El misionero nunca se presentará como alguien superior o por encima de aquellos a quienes es enviado. Siempre, para ser fiel a su Señor, se presentará como un servidor de aquellos a quienes llega. Esto es importante y Jesús lo dice de esta manera: puesto que ustedes saben esto, dichosos si lo ponen en práctica. Aquí lo que está en juego es la realización personal. Si lo ponemos en práctica, somos dichosos. Si no lo ponemos en práctica, puede que seamos famosos, puede que seamos poderosos, influyentes o, como se dice hoy, influencers. Podría ser todo eso, pero no dichosos. Es decir, no lograríamos nuestra realización, porque no hay realización humana posible fuera de la línea que Jesús nos traza. En el dominio, en la desigualdad, en la arrogancia, no está la realización humana. Se pueden cosechar aplausos, se pueden cosechar admiraciones, pero no se puede cosechar felicidad. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Y luego hace una aclaración que nos muestra varias cosas. No lo digo por todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Jesús tiene claridad sobre sus discípulos, sabe de lo que es capaz cada uno y sabe que entre los amigos hay un enemigo camuflado, sabe que hay un traidor. Él no tiene los ojos vendados, pero Él quiere mostrar el amor de Dios por todos, inclusive por los potenciales traidores. Porque a nosotros a veces nos asaltan dudas e inquietudes cuando nos preguntamos: pero si Dios se da cuenta de que tal persona lo que está es buscando fama, prestigio, como dominar a los demás, ¿por qué no la saca del camino? Así pensamos nosotros, porque no tenemos la misma calidad de amor que tiene Dios. Dios piensa de otra manera. Entonces, no caigamos en la trampa de deducir que porque una persona se comporta de manera arrogante y está adelantando una misión que no es la del Señor, sino que a todas luces se ve que está como cultivando su propio egoísmo, como construyendo su propio pedestal. No caigamos en la falsa conclusión de que esa persona tiene razón. Se van a presentar muchos falsos profetas, muchos falsos testigos, muchos falsos santos. Y nosotros necesitamos desarrollar la habilidad para discernir e identificar, pero nunca para odiar y rechazar, porque nos apartaríamos del ejemplo del Señor. Esto de que el que compartía mi pan me ha traicionado tiene una hondura muy grande. Compartir el pan no es simplemente: coge este pedazo es tuyo, este es el mío. Compartir el pan es compartir la vida, es tener un grado de cercanía, de intimidad en el trato
que no lo tiene cualquiera. Así que esta es una traición muchísimo más dolorosa. Quien compartía la vida conmigo, ahora amenaza mi vida. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes sigan creyendo. Es decir, Jesús nos está advirtiendo, yo sé que hay traición dentro de mi grupo. Yo sé que se están apartando de mi línea de conducta, pero yo no le niego el amor a nadie. Si se los digo a ustedes, no es para que ustedes odien a la persona que me traiciona. Se los digo para que ustedes se den cuenta de que yo ya lo había visto, pero por amor no le cerré las puertas a esa persona, para que ustedes sigan creyendo que el amor tiene que ser así, universal, sin exclusiones, ni siquiera a los enemigos. Esa es la explicación que Jesús da de su misión. Como vemos, se trata de un testimonio de amor que se vuelve servicio y es un servicio para todos. Jesús no dejó de lavarles los pies a Judas, también a Judas se los lavó, porque su servicio de amor es para todos. Luego nos explica lo que significa la relación del misionero con aquellos a quienes va dirigida su tarea. Y lo expresa en estos términos sencillos: el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Cuando nosotros vamos como enviados del Señor, lo vamos representando a Él. Y en esa medida hacemos que lo acepten a Él. Por eso es que no se vale apartarnos de la línea de conducta del Señor, porque es que el mensaje no está en las palabras, el mensaje está en el mensajero. Y entonces nosotros podríamos tener un discurso muy bonito y una conducta muy censurable, muy apartada de la línea del Señor. El que recibe a mi enviado, me recibe a mí. El que recibe al que va en su propio nombre, lo recibe a él. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es algo completamente lógico y sencillo. Recibir a Jesús es recibir al Padre. De manera que quien va en nombre de Jesús lo representa con su testimonio. Y entonces, al hacer que acepten a Jesús, en definitiva los está llevando a aceptar al verdadero Dios. Otra cosa sería si nosotros fuéramos en nuestro propio nombre a hacernos aplaudir por la gente, a hacernos admirar por la gente, a hacernos seguir por la gente. Entonces aparecemos nosotros y desaparece el Señor. Y cuando desaparece el Señor, desaparece también el Padre. Ya la relación que la gente entabla no es a través de nosotros con Jesús y con su Padre, sino simplemente con el mensajero que fue en nombre propio, en nombre de sus intereses, de su afán de figuración, en nombre de sus ideas. Es tan importante esto que nosotros
en la medida en que lo meditamos, nos damos cuenta, por un lado, sí, es una responsabilidad muy seria la que tenemos, pero por otro lado, tenemos una misión sublime, enaltecedora, ir como embajadores plenipotenciarios de Jesús, con la seguridad de que a través de nosotros Jesús está manifestando a su propio Padre. Esto es algo grande y lo logramos con esa actitud de fidelidad al Señor. Y al mismo tiempo, logrando esto, alcanzamos nuestra propia felicidad. Fijémonos que cuando celebramos la Eucaristía, decimos: dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene